Este episodio es presentado por Miranda Partners, firma de consultoría y relaciones públicas que busca fortalecer el posicionamiento y reputación de las empresas en México a través de una estrategia integral de comunicación. Con servicios especializados en relación con medios, relación con inversionistas, asuntos públicos, ESG, asesoría financiera, análisis de datos, Miranda Partners es el aliado estratégico para posicionar a las empresas en el país. Para conocer más sobre Miranda Partners, visita miranda-partners.com y síguelos en sus redes sociales. Hola Gaby, bienvenida al podcast. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme. Súper bien, y mil gracias por el tiempo. Y como siempre, me gusta empezar con un poco de contexto. Cuéntanos, ¿cómo nace Cybersons y cómo nace esta pasión por el mundo de inversiones? Mira, la historia de Cybersons para mí es fascinante, realmente es como que es casi que una historia paralela a la historia de mi vida. Cybersons comenzó hace 36 años por dos paraguayos, que son mis padres, Cristian Civils y Vivian Bernardes, desde Paraguay, pero imagínate tener una empresa tech en Paraguay en esa época. Yo siempre cuento que era eh, cuando ellos tenían que ponerse delantal para entrar a la habitación, que era la computadora. O sea, eran otras épocas. Para expandirse a otros países, muchas veces tuvieron que llevar el servidor físico en el avión. O sea, imagínate, desde Paraguay, ¿cómo llegas a Tanzania? O sea, una historia eh, que después creo que amerita un podcast específico para contar todas las travesías de lo que fue Cybersons. Pero es como que yo crecí en esta burbuja de tech. Cybersons comenzó como una startup de tecnología desde Paraguay, se expandió a más de 40 países y lo que es Cybersons Ventures comenzó hace aproximadamente 10 años. El fondo comenzó como una rama dentro de lo que es Cybersons, el grupo. Hoy día Cybersons es un grupo multinacional de tecnología y de inversión. Parte de eso es Cybersons Ventures, que comenzó hace casi 10 años, con la misión de ser los venture capitalists que a los founders originales de Cybersons le hubiese gustado tener cuando ellos comenzaron Cybersons todos esos años atrás. Qué interesante. Oye, cuéntame un poquito cómo es esta estructura de Cybersons, ¿no? Porque revisando la tesis invierten tanto en fondos como en startups. O sea, y también es todo el capital propio, levantan algo externo. Me encantaría entender esta estructura. No, buenísimo. Para darte un poco de contexto, dentro del grupo Cybersons hay diferentes áreas, la área de producción, la área de investigación y demás. Para el podcast me voy a enfocar en lo que es Cybersons Ventures. Acá nosotros tenemos esa tesis híbrida, que invertimos en startups por un lado, inversiones directas en startups, y por el otro lado hacemos inversiones en fondos de venture capital. De lo que es inversiones directas en startups, es etapa temprana, agnósticos, tenemos inversiones en 13 países, tenemos casi 40 inversiones, y comenzó esa el primer fondo, digamos, sobre todo comenzó más como una exploración a las diferentes verticales y diferentes países, como para ir viendo cómo funcionaba la tecnología en estos diferentes países y cómo funcionaba el negocio de startup en estos diferentes países y sectores. Entonces, en lo que son inversiones directas, tenemos un poco de todo. Tenemos de software, tenemos hardware, tenemos biotech, tenemos ahí feliz de contarte más. Y todo tipo de founders también, o sea, founders repetidos, founders primerizos, founders, tenemos casi la mitad son mujeres, que es un dato bastante interesante para el mercado. em, Founders que se fueron a una universidad y trabajaron en los mejores, o sea, en las mejores compañías, founders que no se fueron a la universidad, más súper, súper variado, que creo que es lo que le da la fuerza a nuestro portafolio de inversiones directas. Y para lo que es inversiones en fondos, fuimos viendo que, o sea, por un lado puedes tener un network y un reach mucho, mucho mayor que haciendo inversiones directas. Entonces, para los fondos, la mayoría son de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y ahí es todo otro mundo de elegir a estos fund managers, ¿verdad? Por un lado es
el equipo per se, pero después también el estadio en el que invierten, el sector en el que invierten y así. Antes de clavarme en esta parte de los fondos, ¿no? Que es algo que me interesa bastante. Ujú. En las inversiones en startups, ¿buscan sinergias con el grupo o no necesariamente? O sea, con que sea una startup que me pueda dar este retorno financiero y con eso, digamos que es suficiente de alguna manera. Sí, no necesariamente, es independiente del grupo. O sea, hasta te diría, la mayoría de las startups no necesariamente tiene algo que ver con el grupo. En la parte de ventures es totalmente independiente de lo que hace el el resto del grupo. Ahora sí, ya metiéndonos en la parte de VC y en invertir en fondos, porque, a ver, Sí, muchos habla de cómo los fondos invertimos en las startups, que cuando es early stage, muchos enfocamos en el equipo, que es lo más importante, ¿no? Entonces me gustaría entender qué factores hacen que Seversons decida hacer una inversión en un fondo. O sea, ¿qué es lo más importante que ven? buenísima tu pregunta porque es muy distinta a invertir en una startup. Como bien te imaginarás, a la startup le conoces directamente al founder y cuán metido está en su problema y como que el founder tiene su objetivo único dentro de su sector. A la hora de elegirle a los managers, también tienen el objetivo único de crear un portafolio fuerte, de generar los retornos, pero hay demasiadas formas distintas de lograr ese objetivo. Entonces, te diría que el equipo es una de las cosas más importantes también. O sea, si hay algo que tiene en común invertir en fondos e invertir en startups, es mirarle al equipo. Si hacemos el análisis de en qué tipo de sectores queremos invertir, qué tipo de industrias nos interesan versus cuáles sabemos en las que no vamos a invertir porque no se alinean con los valores del grupo. Está también el estadio en el que invierten los fondos, pero al final del día es, o sea, son las personas. Nosotros en el portafolio tenemos fondos que entramos en el fondo número uno del fondo versus que otra vez es un análisis distinto a de repente ya un fondo que va en su fondo número 4 donde tenés todo el track record previo de ese equipo haciendo sus decisiones de inversión. Obviamente, cuando tenés la información de track record, la decisión es distinta y se hace más fácil porque tenés más información como para validar las decisiones del grupo. Pero como bien sabemos, mismo el hecho de que un firm, o sea, que un fondo de venture capital tenga un fondo anterior, no significa que el nuevo fondo va a tener las mismas métricas que el fondo anterior, ¿verdad? Entonces, no nos basamos solamente en en las métricas de los fondos. Al final del día es tratar de entenderle lo mejor posible al equipo. O sea, cómo piensa el equipo, cómo se adapta, por qué terminó en venture capital, por qué realmente está eligiendo la carrera de venture capital, cuán apasionado es por resolver los problemas con los founders y demás. O sea, al final del día, respuesta larga, pero al final del día es mirarle a los managers y a ese equipo que está analizando las inversiones. Sobre el equipo, buscas que ya tengan algún tipo de experiencia en inversiones, porque no sé, o sea, yo como inversionista en startups, pues cuando veo alguna empresa, sí me gustaría que, bueno, no sé, estoy invirtiendo en una fintech, que el founder o los founders tengan cierta experiencia en el sector financiero, o si estoy viendo una proptech, que tengan cierta experiencia. ¿Ustedes qué buscan de experiencia de los fund managers en los que invierten? Mira, idealmente que hayan estado lo más metidos posibles en lo que es el mundo de startups. Si vienen siendo venture capital desde hace mucho tiempo, genial. Por tener la experiencia de poder discernir eh, inversiones buenas de malas, que ya se hayan equivocado, o sea, que ya hayan hecho o inversiones malas o pasado inversiones buenas, o sea, no invertido en inversiones buenas, eso es súper valioso más que solamente haber invertido, porque otros tipos de inversión en otros activos es muy distinto al filtro que se hace de inversión de venture capital. Ahora, lo más ideal es que hayan sido o previous founders o operativos dentro de startup, más que nada como para entender realmente qué es lo que pasa del otro lado, ¿verdad? Si uno solamente se enfoca en los números y en los retornos, está bien, es la obligación del VC devolverle esa plata a los LPs, o sea, es algo que sí o sí hay que hacer.
Pero para realmente elegir buenas startups y poder serle útil a las startups de tu portafolio, tenés que poder entender hasta cierto punto todo lo que está pasando detrás de las bambalinas del founder. O sea, qué tan buena relación puedes crear con el founder, pero también entender qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, entender de repente los desafíos que van a tener las startups antes de que las startups lleguen a esos desafíos. eh, si es que el VC puede tener ya esa experiencia de antemano, creo que le da otra visión. Es cierto que siempre hay excepciones, que es lo difícil, pero en el mundo ideal, o ya viene siendo Venture Capital desde hace bastante tiempo, donde tuvo buenas inversiones y malas inversiones, o que venga del mundo de startups. Como todo portafolio, supongo que hay unos fondos que van muy bien, otros regular y otros no tan bien. ¿Qué características has identificado de los que van mejor que los demás? O sea, ¿hay algo que hayas aprendido sobre los mejores managers y sobre los mejores fondos? Dijo, muchísimo. Y acá parte del desafío es que un fondo, a diferencia de una startup, un fondo realmente sabes que también le está yendo en como 6 años, o sea, 7 años, 10 años, cuando empieza a tener los actual exits y demás. Antes, todo es un muy lindo ejercicio de ver cómo le está yendo al portafolio y puedes tener cierta idea de cómo le está yendo al fondo. Entonces, mucho es de, asimismo como a la hora de hacerle seguimiento a las startups, asegurarte de que estás mirando los parámetros y las métricas que realmente son los que mueven la aguja y que le hacen exitoso al, al ítem del portafolio que estás mirando, ¿verdad? En lo que es fondos, los mejores managers se comunican súper bien con sus LPs, no solamente con sus startups, porque yo creo que a la hora de tener que comunicarle al LP, hay tanta contexto que tenés que generar, mucho reporte, mucho resumen, mucho análisis de tu propio portafolio. Entonces, a la hora de comunicarle eso al LP, le ayuda al manager, o sea, como que le fuerza al manager a tener una buena visión de lo que está pasando en su portafolio. Entonces, los buenos managers comunican muchísimo, crean muchas conexiones, responden rápido, no solamente a los LPs, pero también a los founders. Em, y te digo, son muy honestos en términos de las inversiones que de repente no fueron tan bien y aprenden rápido las inversiones que no fueron tan bien, como para poder adaptar, no necesariamente la tesis entera, pero poder adaptar ciertos filtros que usan a la hora de decidir las inversiones. Me llamó mucho la atención esta parte de la comunicación. O sea, ¿cómo crees que debe ser esta comunicación de un fondo con sus LPs? O sea, en un, no sé, un reporte el trimestral, anual, Ujú. llamadas recurrentes, comidas presenciales, Zoom. O sea, ¿cómo Sí, crees que es la mejor manera de tener esta comunicación? una pregunta, a ver, divertida para mí de contestar porque depende del tipo de LP también. En nuestro caso, a nosotros, como estamos en la industria de tecnología, nos interesa muchísimo saber qué está pasando en el portafolio, cómo podemos ayudar, cómo podemos ayudarle a las startups del portafolio. Nos interesan mucho las oportunidades de coinversión con los managers. eh, y de ser posible, sí, también poder participar en los eventos, en las reuniones. No hay forma muy concreta o muy específica de esto es lo correcto que tiene que pasar. O sea, como mínimo el reporte trimestral. Ahora, tampoco es que haya un formato de cómo se hace ese reporte, que sea lo más amigable posible de leer, que tenga información de las empresas, además de las métricas financieras. O sea, podemos hablar del reporte en sí, pero el reporte trimestral, la base, además de ciertos updates, noticias interesantes, de cierta forma también que esté alineado con la expectativa del LP. O sea, más allá del tipo de comunicación perfecta, es yo creo a la hora de firmarle a un LP, entender cuál es la expectativa del LP. Vas a tener inversores que solamente le interesan los retornos financieros y otros que quieren estar mucho más metidos y saber cómo te pueden apoyar. Entonces, dependiendo de eso, adaptar la comunicación extra
aparte del reporte trimestral. ¿Cómo es la construcción de su portafolio, no? Porque, a ver, por un lado invierten en startups y esas startups te pueden dar desde 0 veces tu dinero, 1 vez tu dinero, hasta, no sé, 20, 10, 30, 50. Pero un fondo, pues, ¿qué será? 3, 2, 4, 5, hasta 10. Ujú. Como que, o sea, ¿cómo ven esta parte de construcción de portafolio desde Seversons? Mira, sí, lo que mencionaste, clave, y además que el tiempo de retorno también es muy distinto de un fondo versus de una startup. Entonces, hasta el momento nosotros mantenemos separados como dos subfondos, pero no dos subfondos, o sea, dos verticales, digamos, cada una de esas tiene ya más de un fondo. Probamos también hacer fondo híbrido, o sea, fondo en el que invertimos en ciertos fondos y de esos hacemos coinversión con los fondos que estén en ese fondo. Que mucha repetición de la palabra fondo. Dentro del portafolio eh, tenemos fondos que son híbridos, o sea, propiamente híbridos, en los que invertimos en fondos y hacemos coinversiones con esos fondos. Entonces, esos estamos explorando las métricas para ver si vale la pena mantener separados los fondos o si conviene tener esta estructura híbrida de hacer inversiones fondo y startup dentro de un mismo fondo. Cuando inviertan en los fondos, ¿hay algún tipo de agreement en decirles, oye, me gustaría coinvertir contigo como algo formal o es más case by case que se va dando? Oye, en esta que estamos haciendo hay una oportunidad que puedan ser inversionistas. ¿Cómo funciona eso? En nuestro caso es súper case by case. Nos interesa saber las oportunidades que aparecen y como ya con ciertos fondos venimos haciendo varias coinversiones, ellos felices de comentarnos cuando tienen oportunidades available. No, o sea, obviamente no invertimos en todas las oportunidades que aparecen, pero nos gusta porque desde el lado nuestro ya vienen las startups vetadas y traqueadas por los managers, entonces nos da totalmente otro tipo de due diligence a la hora de elegir hacer esa inversión. Pero lo que sí hacemos es, como también tenemos las inversiones directas, eh, analizamos la oportunidad como si fuese una inversión directa eh, y pasa por todos los filtros de inversión directa, solo que tiene el bonus de haber venido a través de un fondo y toda la información que podamos tener de ese fondo. Pero súper eh, case by case. Entrando un poquito ya a la parte de la situación macroeconómica, ¿no? Al ser el PIS de varios fondos, ¿qué tanto en los últimos meses, años, estas alzas en las tasas de interés ha cambiado su manera de ver el activo, ¿no? Porque, pues como el PIB, creo que ya va a ser un poquito más complicado invertir en VC teniendo altas tasas de interés, teniendo una tasa libre de riesgo. Bueno, en México estaba en 11, en Estados Unidos T-bill 5, entonces como, ¿qué tanto esto ha cambiado su manera de invertir? 100% afecta, pero otra vez te diría que por ser nosotros, no llega a afectar tanto como probablemente le afecta a otros el PIS con lo que venimos hablando, porque nosotros tenemos un interés, además del retorno financiero, de seguir empujando la industria. Entonces, afecta sí, en términos de, ok, capaz reducimos un poco la velocidad a la hora de elegir los fondos en los que vamos a invertir, pero seguimos totalmente convencidos de que es una industria que hay que apoyar y en la que hay que invertir y estamos acá para apoyarle a los founders, a los fund managers. A los founders también. ¿Y cada cuánto normalmente invierten en fondos? Porque como fondo de VC, pues a ver, yo creo que lo normal es alrededor de tener un portafolio de entre 20, 30 startups, un rango por ahí, ¿no? Y hacer este Ujú. deployment en 3, 4 años. ¿Ustedes como LPs tienen algún, ya sea mandato o estrategia en temas de timing, ¿no? Tener como diferentes vintages o cómo Ujú. están buscando esa parte del tiempo? Sí, más que tener X cantidad de fondos por año invertidos, sí miramos mucho de, o sea, asegurarnos de tener X cantidad de fondos por vintage, como decís. Mismo,
dentro de una firma de venture capital, diferentes, o sea, fondos con diferentes vintage van a tener diferentes resultados. Entonces ahí el Tetris y el ajedrez es en cuáles nuevos fondos invertimos. Continuamos invirtiendo en fondos nuevos de firmas en las que ya invertimos y cuántos nuevos fondos agregamos al portafolio. Bueno, entonces es eso, asegurarnos de tener el vintage y para nosotros, sobre todo al comienzo, es mucho de tener la máxima cobertura posible en términos de países y sectores, como para poder crear un network que termine siendo lo más valioso posible para todos los integrantes, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder tener cubiertos diferentes diferentes países y diferentes sectores hace que podamos ser nosotros mucho más útiles o podamos ayudarle mucho mejor a los fund managers que necesiten conexiones para las startups de sus portafolios que necesiten conexiones en otros países también. Mucho se habla sobre esto, ¿no? De cómo los fondos ayudan a las startups de su portafolio. ¿Cómo se ve tangible este valor? ¿Cómo un LP ayuda a los VCs que invierte? Buenísimo, porque es cierto lo que decís que realmente, o sea, creo que todos dicen que le ayudan a las startups de tu portafolio y eso se ve muy distinto fondo por fondo. ¿Verdad? Cómo realmente le ayudan es toda otra conversación. Para ayudarle a los VCs es algo similar, pero mucho más hands-off de lo que un VC debería probablemente ser con las startups. Nosotros estamos como resources para lo que necesite el VC. Entonces, dependiendo de la relación que tengamos con el fund manager, hay fund managers que de repente nos piden ayuda para cosas específicas del fondo. Y están algunos que sí, con la que ya tenemos mejor relación, que nos piden ayuda o conexiones, sobre todo para las startups de su portafolio. De repente una startup que quiere ir a otro país o de repente que necesita ayuda con algo en específico, tenerle a algún buen contacto que le pueda dar una mano, que le ayude a abrir puertas, como que eso suele ser lo mejor. Cambiando un poquito de tema, ¿qué tanto Berkeley te ha ayudado hoy pues, en este rol, ¿no? Como inversionista tanto en fondos, en startups, estar en California. Me encantaría saber de esa experiencia. No, fue épico, fue la mejor decisión de mi vida haberme ido a, haberme ido a California. Yo, o sea, soy paraguaya, nací, crecí en Paraguay, pero sí tuve como que una experiencia de vida en una casa un poco atípica para lo que es Latinoamérica. Al ser mis padres tech founders, crecí escuchando de tecnología de diferentes países. O sea, yo me iba a la oficina y me acuerdo ver todos los monitores así por todas partes, los relojes con diferentes países, gente hablando suajili, francés, o sea, era como que yo crecí pensando que eso era capaz que lo normal. Entonces, yo digo que nací desbloqueada, ¿viste? Como el celular de repente o sea, yo nací totalmente desbloqueada en términos de lo que pensaba que era la tecnología, de lo que pensaba que se podía hacer, de ver un mundo mucho más allá de lo que era solamente Paraguay. Eh, Le veía a mi mamá dirigiendo equipos de más de 300 personas en diferentes países. O sea, es como que crecí con ya ese chip de crear y de querer hacer cosas y con mucha cultura de pensamiento en sistemas informáticos, o sea, a la forma de lógica, de organizar ciertas cosas, de ser eficiente y demás. Con esa mentalidad me fui a California para hacer la carrera. ¿Cómo terminé ahí? Es toda otra historia, porque no es que fue mi sueño de chica irme a Estados Unidos. Es una serie de dominós de la vida que se fueron dando, gracias a Dios, para terminar ahí, porque realmente fue un cambio de vida impresionante haberme ido ahí. Estudié una carrera que es una combinación de neurociencia con informática. Entonces, yo pensé que capaz terminaba siendo algo totalmente distinto a la familia. No, informática con neurociencia, que era entender el cerebro, entender cómo pensamos, cómo procesamos información. Más para mí, la parte divertida es la parte de estrategia, la parte creativa, y son dos pilares que realmente se aplican a lo que sea, o sea, se aplican a todo. Mi carrera era al ser una mezcla de diferentes carreras,
me forzó mucho a tener que hacer traducción entre diferentes mundos. O sea, ¿cómo piensa un informático? ¿Qué valora? ¿Qué le parece cool? ¿Qué tiene que lograr en su vida? El tipo de palabras que usa, muy distinto a todo eso mismo, pero de los científicos, de los de negocio. Entonces, a tener que hacer esa traducción, yo le llamo, pero para que la gente, viste, uno de repente está acostumbrado a sus burbujas, a sus términos, y no dimensionas todo lo demás que está pasando a tu alrededor. Entonces, tener que hacer esa traducción entre diferentes grupos, tener ese, o sea, desarrollar esa habilidad me forzó muchísimo a tener como que esta mirada más macro, o sea, entender, mirar una cosa, meterme y entender de lleno, pero después poder asegurar que todos los que participan estén, estén con la misma mirada o estén con la mirada hacia el mismo lugar. Berkeley para mí fue sumamente desafiante, fue fueron unos años donde tuve hitos altísimos para mi carrera, muchas cosas lindas para poner en papel, ¿verdad? De trabajé en laboratorio de neurociencia, me metí a diferentes asociaciones que lideraba, cofundé la Asociación de Latinoamericanos en Berkeley, que sigue hasta hoy, no sé, enseñar informática, una serie de cosas, representar a la universidad en Hong Kong, una lista de cosas muy lindas en papel, que obviamente enseñan muchísimo, pero también muchos estrellazos. De repente, eh, me fui muy muy confiada en mis habilidades y me tocó estar en un lugar donde todos a mi alrededor eran sumamente ambiciosos, sumamente inteligentes. Entonces, ¿cómo resaltar? ¿Cómo, eh, cómo no caer en el burnout? O sea, yo le exprimí el jugo a cada segundo que estuve en la universidad, pero eso vino a costa de repente muchas fallas, muchos aprendizajes, lidiar con el burnout, lidiar con el estrés. Y lo que tiene la Universidad de Berkeley, porque también mientras estuve en la universidad, trabajé con startups, trabajé con fondos, trabajé con aceleradoras, diseñé un programa de aceleración para el gobierno de Corea. O sea, son de repente muchas oportunidades que se van creando en el mundo de startups y de tecnología que se generan simplemente por estar ahí, que de repente en otras partes, o es uno de los mayores contrastes que veo viniendo de Latinoamérica, estando ahí, ¿verdad? Obviamente empezó hace más años el ecosistema de tech y de startups y de inversionistas en Silicon Valley que en Latinoamérica, pero a mí me gusta contar todos los carteles en la calle, todo es aplicaciones, startups, tecnología, todos están hablando de su nueva idea, de lo que van a construir, de lo que van a hacer. Entonces, está eso en el aire. Entonces, te guste o no, por lo menos estás al tanto de lo que está pasando. A mí me encantaba, entonces aproveché a meterme totalmente de lleno en ese mundo. Entonces, para mí Berkeley fue radicalmente importante lo que fue. Y estando en Berkeley, es también como llegué en una feria de startups, fue como le descubrí a la startup donde trabajé después de graduarme, que también es otra influencia gigante para mí en haber terminado en lo que es el mundo de Venture Capital. O sea, estuviste varios años en la meca de Venture Capital, ¿no? En California, Silicon Valley, y contrastando, estando allá con América Latina, ¿qué crees que le hace falta a América Latina para llegar a ese nivel? Pues no necesariamente como nivel en términos nominales, ¿no? Sino como pues, tal vez proporcionales al PIB, o qué le hace falta a la TAM para pues, dar ese salto y que todos tengan ese chip de tecnología, ¿no? Que decías, todos están hablando de construir aplicaciones o construir ciertas plataformas. O sea, ¿qué crees que le hace falta a la TAM para llegar a tener esa mentalidad? Fran, esa es la pregunta de oro. Me encantaría tener la respuesta así mágica, de decir como que esta es la receta y estos son los pasos que faltan. Para mí, uno de los grandes, eh, no sé si choques al volver, después de casi 10 años en Silicon Valley, volver a Latinoamérica,
una de las cosas que más me chocó fue que no todo el mundo está en tecnología. O sea, yo venía de estar en la burbuja en la que no importaba si estabas en construcción, en logística, en medicina, en belleza, tecnología tenía algo que ver. O sea, era lo que se hablaba. Pero al salir de esa burbuja, el mundo tiene otros intereses, tiene otras cosas. No, me pasó que me di cuenta, sabía mientras estaba ahí que estaba en una burbuja, pero realmente entender y dimensionar que realmente estando ahí es una burbuja comparado al resto de Latinoamérica. Entonces, mucho pasa por generar ese tipo de burbujas, que yo creo que Latinoamérica está lentamente creando ese tipo de hubs, ¿verdad? Porque es algo que se contagia. O sea, hay mucho pasa por este efecto de contagiado, esa no es la palabra, que pasa allá, ¿verdad? Vos sin querer, al estar allá, se te pega lo de tecnología, escuchás, sabes, te querés meter o no, decisión propia. En Latinoamérica, al tecnología no ser el principal factor en todas las industrias, no pasa eso. Cada uno está metido más en su industria y de repente no se conoce todo el potencial que puede tener la tecnología o lo transversal que es la tecnología para todas las industrias, ¿verdad? Tecnología no es solamente la computadora, los chips, la impresora, ¿verdad? Sino que son estructuras y formas de pensar que se aplican a todas las industrias. Entonces creo que esos, esos hubs, por un lado, que se contagien, que esté mucha gente de la industria, y por otro lado, que se conozca más. O sea, que se escuchen más casos exitosos de startups. em, Y en general los conceptos, ¿verdad? Del tipo de financiación, de lo que es una startup. El latinoamericano es súper emprendedor, o sea, eh, nato, es un emprendedor nato. Entonces, como que sepan los latinos que, o sea, los latinoamericanos que tienen este tipo de camino que pueden seguir, por un lado, y por otro lado, los inversionistas, que sepan que es un tipo de activo y un tipo de inversión que existe, que funciona, que genera retornos y que encima es divertida y encima puede generar impacto en la región, ¿verdad? Una gran diferencia de Silicon Valley con Latinoamérica es que en Silicon Valley, Estados Unidos, muchas cosas están resueltas. Entonces también la conversación va a desarrollar la tecnología per se, ¿verdad? La conversación está centrada en eso. En Latinoamérica, con poca tecnología o de repente con tecnología ni que sea tan sofisticada, podemos generar demasiado impacto en nuestra región. Entonces, eso tenemos súper a nuestro favor. Totalmente. Es algo que coincide bastante, ¿no? Creo que por definición, hacer venture capital en América Latina es tener impacto, ¿no? Inversiones en impacto. Porque creo Ujú. que, no sé, en Estados Unidos, seguramente en los próximos 5 o 10 años, sus problemas es cómo voy a llevar combustible de manera más eficiente a Marte, ¿no? O sea, pero acá tenemos otros problemas Sí. mucho más básicos de salud, educación, inclusión financiera, que por definición, Sí, invertir en tech, en la TAM, es impacto. Ahora, Gaby, ya vamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas sí. preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada? Ok, dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Logística, infraestructura y lo que sea wellness. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de VC de la TAM? Muchísima evangelización. Muchísima evangelización y dar a conocer, o sea, eventos de repente que mezclen a potenciales inversores con managers y con startups. ¿Generalista o especialista? Generalista. ¿Qué consejo le darías a una first time fund manager? Que se anime, que pruebe, que busque ayuda de otros managers que ya hicieron, que haga las preguntas difíciles a los managers, que encuentre managers de confianza eh, y que genere mucha relación con startups, por más que no sean las que invierte. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? No, esa pregunta no puede ser corta. Esa respuesta no puede ser corta, pero mira, para mí una de las cosas más difíciles fue trazar la línea de hasta dónde llega el rol del inversor y dónde continúa el rol del founder. Yo al venir de trabajar en startup, de startup temprana que después se volvió unicornio, me, me quería meter mucho en la operativa de la startup. Entonces,
entender dónde está esa línea fina y hacer mejores preguntas como inversionista y poder ser más útil como inversionista es algo que fui aprendiendo en estos años. Y por último, ¿cómo ves a Silver Sons dentro de 5 años? Mira, lo que es Cybersource Ventures, vamos a seguir invirtiendo mucho, entonces tanto nuestro portafolio directo como nuestro ecosistema de fondos va a crecer bastante, así que estoy súper emocionada por el network que vamos a crear. Y con eso el impacto que se viene, o sea, estoy feliz de ser, de estar en un lugar que sé que va a tener demasiado impacto en los próximos 5 años. Gaby, disfruté muchísimo la conversación. Muchísimas felicidades por todo lo que están haciendo desde Silverstone Ventures. Yo creo que tienen un tremendo impacto en el ecosistema, tanto en startups como en fondos. Y muchísimas gracias por el tiempo. A vos, Fran, muchísimas gracias, feliz de estar acá. Este episodio es presentado por Miranda Partners, firma de consultoría y relaciones públicas que busca fortalecer el posicionamiento y reputación de las empresas en México a través de una estrategia integral de comunicación, con servicios especializados en relación con medios, relación con inversionistas, asuntos públicos, ESG, asesoría financiera, análisis de datos. Miranda Partners es el aliado estratégico para posicionar a las empresas en el país. Para conocer más sobre Miranda Partners, visita miranda-partners.com y síguelos en sus redes sociales.